encuentran en la sintonía por la señal de Saracay Televisión y también a quienes se están conectando en las diferentes redes sociales. Pueden ver en Facebook como Saracay Televisión Canal 5, que pueden ver ahorita en vivo y hacer también sus preguntas. Y si ustedes están en alguna ciudad, escriba o digite www.saracaytv.com. Así también disfrutan de la programación que tenemos esta mañana, un programa muy interesante. Sugerencias y consultas al número de WhatsApp al 0988 300 121. Y Camisería Inglesa nos viste hoy, como todos los días. Ellos están en Santo Domingo y en sus redes sociales se encuentran como Camisería Inglesa SD en Instagram y Camisería Inglesa Santo Domingo en Facebook. Así que moda y estilo lo tiene Camisería Inglesa. Y para iniciar nuestro programa de hoy, nos está visitando nuestra querida licenciada Andrea Aguilar. Ella viene de FIRSA y el tema que trataremos hoy en nuestro programa es síndrome del piramidal. Bienvenida, mi querida Andreita, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes y muy buenos días al público televidente. Bueno, el día de hoy vamos a tratar sobre una patología denominada el síndrome de piramidal. ¿Qué es el síndrome de piramidal? Es una patología de índole muscular, eso quiere decir que afecta a la musculatura, principalmente al músculo piramidal, que es un músculo que se encuentra en la parte posterior de la región glútea inferior. Esta patología es de origen compresivo, eso quiere decir que hay una compresión del nervio ciático. El nervio ciático es una raíz nerviosa de L4 L5 que va desde la parte posterior de la espalda baja, pasa por toda el área glútea y se irradia hasta la parte posterior de la pierna. Entonces, cuando este músculo se contractura o se pone rígido, el nervio se comprime, lo que va a causar una serie de sintomatologías como son, primeramente, el dolor específicamente en el área glútea. Este dolor se puede irradiar hacia la parte posterior de la pierna, en la parte superior de la rodilla. También vamos a encontrar lo que son las conocidas parestesias o hormigueos, que también da en todo lo que es la parte glútea y de la pierna. Principalmente esas son las características. Puede ser confundido con una ciatalgia. Me imagino que se ha de haber escuchado una lumbociatalgia o una ciática, ¿no es cierto? Entonces, que es una patología de origen radicular, es decir, que puede darse o por una hernia, pero que se encuentra en la columna. Entonces es muy confusa esta patología y hay que tener una buena clínica y una buena evaluación para discriminar si es una patología o de origen muscular o de origen radicular. Cuando existe la patología ya identificada por cierto origen, por ejemplo, hay muchas personas que realizan actividad física, gimnasia, deporte, o simplemente tal vez hacen movimientos repetitivos por el trabajo o por alguna actividad que estén efectuándose. Una vez que está identificada esta patología, digamos que es muscular, ¿cómo se la trata? ¿Cómo es... cuánto es el tiempo para decir que, bueno, este músculo obviamente ya no se encuentra contracturado? Claro, como es una patología de origen muscular, básicamente el tiempo es muy corto. Esto va a depender también de cuánto tiempo lleva el paciente con la sintomatología, porque hay personas que llegan simplemente con una leve molestia de la parte glútea y de la pierna y básicamente no tienen mucho tiempo y la inflamación no es mucha. Entonces, con unas 2, 3 semanas, básicamente ya eliminamos lo que es el dolor. Pero hay pacientes que ya dejan pasar mucho tiempo esta inflamación. Entonces, lo primero que tenemos es que tratar la parte de dolor, ¿no? Con quizá un poco de antiinflamatorios y lo que es la terapia pasiva. Pero básicamente en un síndrome de piramidal nosotros nos demoramos de 2 a 3 meses en dejar al paciente no solo sin dolor, como nosotros ya sabemos, sino también retomando las actividades de la vida diaria y también obviamente no solo eso, sino dándole pautas, porque generalmente las causas, hay que irnos siempre a las causas de la patología, de cualquiera, porque en este caso son multifactoriales, no es como que solo me dio porque se me contracturó el músculo, pero ¿por qué se me contracturó el músculo? Generalmente pasa en las personas, por ejemplo, que pasan mucho tiempo en posición sentada, en personas que tienen trabajos que tienen que estar sentados. Entonces, como pasamos así, justo en el área glútea comprimimos el nervio. Entonces, por ejemplo, ese tipo de personas le vamos a enviar no solo, lo vamos a dejar solo sin el dolor, sino también enviarle ejercicios, pausas activas que le puedan servir en su vida diaria. También una de las causas principales de este síndrome de piramidal va a ser la hipertrofia del músculo. ¿Qué quiere decir la hipertrofia? Que hay un aumento de la masa o del volumen de este músculo. Generalmente puede pasar en personas que hacen mucho gimnasio, pasan fortaleciendo mucho esta zona glútea,
y igual coge y se contractura el músculo y presiona el nervio. Por ejemplo, a ese tipo de personas también hay que recomendarles que no hay que enfocarse solo en fortalecer esa área, que también hay áreas adyacentes en las cuales se va a fortalecer. Por ejemplo, también en personas que sufren caídas o traumatismos directos, esta es una de las causas también. Me caigo de glúteos, me caigo de ladito, entonces se me inflama, se me contractura el músculo. Entonces hay un sinnúmero de causas en realidad que pueden causar esta patología. Entonces también no solo es el hecho de hacer el tratamiento, sino también mandarle las pautas fuera del consultorio para que puedan tener un buen estilo de vida. Muy bien. Bueno, y esto es parte de donde se origina, ¿no? Porque justamente una televidente en Facebook está preguntando de dónde se originan estas patologías, que es importante que sepamos que acabaste de comentar, a veces uno se enfoca tal vez haciendo gimnasia en una zona específica, en este caso del glúteo, y podemos atrofiarlo en su momento y por ende ya ustedes tienen que actuar, o en este caso uno como persona que se siente dolida por alguna actividad que realizó, pues buscar al profesional, en este caso de la salud, en este caso el fisioterapeuta, para que nos dé una guía y obviamente podamos fortalecer nuevamente y que este músculo ya no se encuentre contracturado. Ahora, las personas que no toman como que muy en cuenta, si tengo de pronto una molestia, una dolencia, siento inflamado, pero aún así sigo haciendo esto, ¿qué ocasionaría? Bueno, primero la limitación funcional, que es una de las principales motivos de consulta, ¿no? Limitación funcional, ¿qué quiere decir? Que básicamente yo ya no puedo mover el área en donde está contracturado o afectado el músculo. Tiene limitaciones de la marcha, que quiere decir que ya no puedo caminar, se producen marchas antálgicas, que quiere decir puede ser cojeando o no descargando el peso en esa área. Entonces empiezo a cargar del otro y generalmente también el otro termina afectado. Problemas al subir y bajar gradas, ya no nos podemos sentar en una posición correcta, generalmente se descarga el peso en el otro glúteo porque esta área ya duele. Entonces, y vamos desencadenando una serie de factores que no solo van a afectar en esa área, sino también áreas adyacentes como son la parte lumbar, como es la parte de la espalda, ya se suben. En la musculatura siempre actúa en cadena, ¿no es cierto? Entonces, si hay un músculo que está afectado por un tiempo prolongado, está comprimiendo un nervio, entonces el otro como mecanismo de defensa, como actúa en cadena, también se va contracturando, se va afectando, y en sí toda la cadena posterior puede terminar afectada, causando dolor, limitación funcional. Hay personas que también tienen disfunciones sexuales porque este músculo como está en la parte de la cadera y tiene un origen en el sacro, en la parte sacra posterior. Entonces, como sabemos, el sacro tiene movimientos anteriores y posteriores, entonces también se puede ver una limitación en la parte sexual. O sea, siempre una patología desencadena otro tipo de afecciones, entonces hay que siempre tener cuidado con esto, tener una atención temprana y, por supuesto, como siempre les digo, culminar los tratamientos, que eso es muy importante en la parte de terapia física, porque a veces se deja ahí y son recidivantes, y siempre que recidivan con más fuerza y con otros factores, pues, como ya les comenté anteriormente. Ahora, mi querida Andrea, las personas que no solamente es por la parte muscular, que de pronto está contracturado y que ya y esto llega ya a afectar, en este caso, tal vez la parte articular también, que va muy de la mano, aunque digamos el glúteo no, pues también tenemos huesos, tenemos cartílagos, etcétera. Entonces, ¿qué sucede porque a veces se hace tanta fuerza o se hace tantos movimientos repetitivos o tal vez se tuvo algún tipo de accidente que dejó que una persona se encuentre con esto ya afectado? ¿Cómo es su tratamiento? ¿Cómo tenemos que nosotros también considerarlo y no descuidarnos para que obviamente no tengamos complicaciones a futuro? Claro, generalmente, como yo les decía, este músculo tiene un origen en lo que es la parte posterior del sacro, entre el tercero y cuarto agujero sacro, y tiene una inserción en lo que es el trocánter mayor del fémur. Entonces, como tiene una inserción, un origen en lo que es la parte de la pelvis, o sea, del sacro, causa que si pasa contracturado, pasa en contracción por mucho tiempo prolongado, exista una anteversión del sacro, o sea, el sacro se vaya hacia adelante porque está jalando, y eso también causa en sí una disfunción, no solo a nivel del sacro, sino también a nivel lumbar. Entonces, generalmente las personas que tienen este músculo contracturado tienen una hiperlordosis lumbar, que quiere decir que la curva lordótica de la parte de la espalda baja lumbar es hacia adentro, o sea, se acentúa un poco más. Y eso a largo plazo también puede causar una hernia.
Entonces, sí puede causar deformidades a nivel articular. Ojo, que no es que ya, por ejemplo, si tengo 1 mes o 2 meses, eso va a pasar. O sea, ya es cuando está por mucho tiempo prolongado, y obviamente también se puede corregir. O sea, no es que me da una hiperlordosis, tengo la curvatura acentuada y eso ya se me queda ahí. Con ejercicios, con masoterapia y sobre todo ejercicios enfocados a cada paciente, porque no siempre las consecuencias va a ser igual para todos, ¿no es cierto? Entonces puede ser que hay personas que sí tengan la curvatura, hay personas que no tengan la curvatura, hay personas que sí tengan el sacro anterior, hay otras que no. Entonces, pero a largo plazo sí puede causar algún tipo de deformidad, ¿cómo se dice? Articular, y también a nivel de la articulación del fémur con la parte coxal también. ¿Por qué? Porque generalmente también es un problema de debilidad. También es un problema de hipertrofia, mucha fuerza, pero también puede ser causado este síndrome por un problema de debilidad. Y ya sabemos que si hay debilidad, también va a haber un compromiso articular, y a largo plazo sí puede causar, muy a largo plazo puede causar un problema en la articulación también. Y obviamente esto, como ser tan músculos un poco medios complejos, porque obviamente en el momento de que estén con los huesos del sacro y que esto puede comprometer otras situaciones también al momento de que la persona tal vez descuida o que pasa por esta situación, en el caso de que hay contractura o hay debilidad articular, etcétera, y que no se tome en cuenta esta situación. Ahora, normalmente esta situación o esta problemática del síndrome del piramidal se puede o a qué enfoque tiene, digamos, se lo ve más afectado de pronto en el tema de los pacientes que tienes a diario, en los adultos mayores, en jóvenes que son deportistas, en adolescentes que también a veces como que no se cuidan mucho. ¿Cuál es como que el rango de edad que están como que más expuestos a este síndrome del piramidal? Por supuesto. El síndrome del piramidal, primeramente en cuestión de género, afecta más a las mujeres, en un porcentaje de 1 a 6 en las mujeres, y básicamente sí se encuentra en 2 grandes grupos importantes, que son las personas mayores, no adultos mayores, en realidad personas pasadas los 50 años, y personas deportistas, como digo, que extremadamente cargan este músculo. No solo puede ser en el tema del gimnasio, también puede ser personas que realizan actividades de salto. Los corredores sufren bastante porque, como ya sabemos, cuando corremos también absorbe un poco el impacto del área glútea. El piramidal es un músculo muy profundo que está por debajo del glúteo mayor, pero también recibe mucha carga. No se lo ve, a veces no se lo toma en cuenta porque es demasiado profundo, entonces por eso la exploración es muy importante. Pero en este rango, los deportistas que realizan son deportes de impacto muy fuertes, y las personas mayores de 50 años, pero personas mayores de 50 años que generalmente llevan una vida sedentaria. El sedentarismo es una de las causas principales. Más que el deporte extremo, es el sedentarismo. El pasar mucho tiempo sentado. Inflamamos el nervio, contracturamos el músculo, no movilizamos, no hacemos pausas activas. Entonces, esas personas que tienen trabajos de oficina y que no se realiza un deporte por fuera son las que tienen mayor incidencia, mayor probabilidad de tener este síndrome de piramidal, como también en la parte de la espalda baja, las hernias lumbares también. Y en otras de las situaciones, por ejemplo, que también a veces pudieran presentarse en el caso de que ya hoy hemos visto el enfoque de tanto en adultos mayores, personas en edad a partir de los 50 años, también, ¿cómo es el tratamiento como tal? Digamos, ya tienes un paciente diagnosticado con síndrome de piramidal, ¿cómo son las terapias? ¿Cómo es también lo que ustedes hacen como profesionales? Y también nosotros, ¿cómo vamos respondiendo esto en casa? Porque también la disciplina que tengamos es parte fundamental para que el tratamiento dé una respuesta adecuada. Por supuesto. Bueno, básicamente, como en la mayoría de fases de terapia, existen 3 fases, ¿no es cierto? La fase analgésica, que es la primera fase, que dura aproximadamente unas 2 a 3 semanas, en donde nosotros nos vamos a enfocar en la reducción del dolor y recuperar lo que son los rangos de movilidad del paciente. Entonces, en cuanto a esta fase analgésica y de descontracturación en este caso, porque en este caso lo principal en lo que nos tenemos que enfocar es en liberar el músculo, porque ahí está el problema. Entonces, ¿cómo liberamos este músculo? Generalmente nosotros aplicamos técnicas manuales, el fisioterapeuta, o sea, terapia manual, en la cual nosotros vamos a liberar a esta musculatura. Es un poco compleja, como le comenté, porque es muy profunda. Entonces, nosotros debemos saber bien cómo ubicar al paciente, cómo ubicar la mano. Se trabaja mediante técnicas de presión profunda, no es masaje superficial.
del área glútea, entonces tenemos que aplicar bastante presión en el área, en el tercio inferior del glúteo, para poder liberar el músculo. Esta liberación no se va a dar en una sesión o en una sola terapia, como mucha gente piensa o quiere, o sea, sería lo ideal, ¿no?, para todos, pero tiene que ser paulatina la liberación. ¿Qué quiere decir? Puede ser al principio causar dolor, es normal que cause dolor, pero un dolor que sea tolerancia del paciente. Entonces vamos liberándolo paulatinamente en un periodo de 2 a 3 semanas, porque como le comento, a veces el músculo tiene memoria, yo les digo eso a los pacientes, entonces pasa que lo descontracturamos y como ya estamos en un mecanismo en el que ya está acostumbrado a algo, coge y otra vez se contractura, entonces no, yo estaba así, estuve acostumbrado a estar así 5 años, entonces se vuelve a contracturar, entonces hay que irlo liberando paulatinamente. También nos vamos a llevar de los estiramientos pasivos, en este caso en primera instancia del fisioterapeuta, que vamos a ayudar al paciente a realizar estiramientos suaves, indoloros, que no causen molestia, sobre todo el área glútea y la parte posterior de la pierna, que es en donde más se causa la tensión, más se causa el dolor. También agentes físicos como el calor para relajar, un poco de magnetoterapia para relajar lo que es la musculatura, pero básicamente nos vamos a enfocar las dos cosas principales, es la terapia manual, que en este caso en la primera instancia va a ser llevada por el fisioterapeuta, y el estiramiento para elongar el músculo y que se vaya relajando. Una vez que nosotros ya relajemos esta parte, que ya no tengamos limitación funcional, ¿qué quiere decir? Que hagamos ciertos movimientos, ciertas actividades y ya no nos duela, que no quiere decir que porque no nos duela ya esté todo resuelto. Eso también es otra parte que debemos entender, que el hecho de que una parte ya no duela no está, entre comillas, curado. No es así. Nos enfocamos en liberar el área. Una vez que ya liberemos el área, que ya no tengamos limitación funcional al caminar, al subir y bajar gradas, nos enfocamos en el fortalecimiento. Fortalecimiento específicamente del glúteo piramidal, de la parte piramidal, del gemino superior y del glúteo medio. El glúteo medio es un músculo que está en la parte lateral de la pierna, que generalmente también está asociada a la debilidad de este músculo. Todo lo que es la musculatura adyacente, ¿no es cierto? Un fortalecimiento suave, un fortalecimiento que no sea con cargas elevadas, porque como ya le decía, también podemos causar otra vez que se contracture, y también ejercicios de propiocepción y pausas activas, enseñar al paciente para que en sus trabajos o el tiempo que tengan libre también los puedan realizar. ¿Estos van acompañados con analgesia de pronto para desinflamar cuando están contracturados el músculo? Sí, el músculo tiene una contractura muy fuerte, generalmente se puede mandar miorelajantes o relajantes musculares, porque como le comentaba, el músculo es muy profundo, entonces a veces sí la terapia manual es muy compleja llevarla en esa zona, entonces se puede mandar al paciente, de ser el caso que tenga una tensión muy fuerte, eso es en casos fuertes, porque generalmente el manejar con terapia física medicina es un poco complejo, o sea, no se tiene que mandar a todo tipo de personas, porque la inflamación en ciertas cuestiones no es mala. Es un proceso natural del cuerpo que tiene que pasar para recuperarse. Entonces, en este caso sí, miorelajante se puede acompañar con eso, y como les decía, la terapia física y los ejercicios, que básicamente eso va a ser lo principal y lo más importante. Andreita, tengo 2 preguntas que hacen en Facebook. Rosa Soto dice, ¿por qué suele doler desde la cadera hasta la planta del pie? Ya, por ejemplo, si tenemos es complejo igual. La clínica no es muy exacta, pero bueno, por ejemplo, si tenemos un dolor en la parte de la cadera y que no tiene compromiso lumbar, puede ser también un pinzamiento. Los pinzamientos, las contracturas musculares son muy fuertes, entonces hay que discriminar qué músculo está contracturado, porque generalmente hay un atrapamiento nervioso. Puede ser también del nervio ciático o de un nervio de la pierna que se irradia hasta la parte de abajo. No generalmente tiene que ser una hernia. A veces dolor en la parte posterior hasta el pie, hernia. Dolor, hernia. No siempre tiene que ser una hernia. Puede ser un músculo que esté contracturado al igual que el piramidal, que tengamos que evaluar y ver cuál es el músculo, y dependiendo cuál es el músculo lo liberamos y lo tratamos. Pero generalmente los pinzamientos son así, o sea, los pinzamientos musculares no se los toma muy en cuenta por el hecho de ser muscular, pero puede acarrear muchos problemas, como un dolor muy fuerte, muy extenso hasta la parte del pie o de la punta del pie o de la pierna. Muy bien, muchas gracias. Y a las preguntas que hacen los televidentes, y tengo una más. Dice, buenos días, una pregunta, doctora. Yo estoy así con mi pierna derecha con dolor para caminar. Esto dice Maicel. Es respecto al tema que estamos tratando. Por supuesto.
Como les comentaba, o sea, la clínica del dolor de una parte del cuerpo no específicamente tiene que ser por un problema. Pueden ser un montón de cosas. Puede ser un tema muscular, un tema nervioso, un tema articular. Entonces, si es que tiene alguno de estos síntomas, no solo el dolor en la pierna, sino también en el área glútea, en el área lumbar, el hormigueo también es importante. Si es que hay hormigueo, parestesias, como nosotros comentábamos, es un síntoma muy importante del síndrome piramidal. También cuanto a lo que es una sensación de quemazón, y hay compromiso nervioso, o sea, el nervio ya está bastante comprometido. Entonces, como le decía, puede ser un tema también ya radicular. Y esto realmente que estamos platicando en esta mañana desencadena muchas más preguntas. Yo sé que quisieran todos preguntar y yo también quisiera hacerte muchas más preguntas, pero seguramente aquellos que están viendo el programa desean conocer dónde está tu consulta, cómo estás trabajando, cómo pueden contactarte, porque obviamente ya una entrevista más personalizada con el caso que se esté identificando, pues seguramente vas a darles una mejor guía en su momento. ¿Dónde está tu consulta, mi querida Andreita? Bueno, nosotros nos encontramos ubicados en la avenida Safiqui y Hernando de Soto, segundo piso. Si desean contactarse directamente conmigo, pueden hacerlo al número 09 89 57 68 78. Tenemos consultas en la parte de consultorio de lunes a viernes desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde y los sábados desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la tarde. Y también tenemos atenciones a domicilio, casi siempre con previa cita. Y ya saben, Firsa lo pueden encontrar en Instagram, ahí están sus redes, y también mi querida Andrea con gusto va a atender todos los llamados y obviamente las consultas que deseen tener con ella. Muchas gracias, mi querida Andreita, siempre es un gusto tenerte con nosotros en nuestro programa. Gracias a ustedes por la invitación. Y a los televidentes que ven Buena Salud, solo recordarles que nos pueden seguir también y ver también parte de los programas en nuestras redes sociales, @Buena Salud S en Instagram, Saracay Televisión, Canal 5 en Facebook, en YouTube nos encuentran como Saracay TV, y por supuesto siempre que deseen ver toda la programación de Saracay, digital www.saracaytv.com, así ustedes están informados de Buena Salud y también de toda la programación que tiene este prestigioso canal. Antes de despedirnos, dejarles de decir que visiten Camisería Inglesa, que siempre nos está vistiendo, y hoy en nuestro programa tenemos una hermosa camisa. Ellos están en Santo Domingo, ahí está su número de teléfono, el 099-083-6326. En Instagram nos encuentran como Camisería Inglesa SD y en Facebook Camisería Inglesa Santo Domingo. Así que ropa para caballeros y también encuentran accesorios para damas. Nos despedimos, pero los dejo con la mejor compañía. Sigan en la sintonía de Saracay Televisión.